Amén. Cantábamos hoy, el Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Amén. Aleluya. Dele su mejor alabanza de palmas esta mañana, porque el Señor verdaderamente está aquí. Y si lo cree, el Señor lo ha preparado ya para recibir su mensaje. Amén. Y saben que mis hermanos líderes me van a entender muy bien acerca de lo que acaba de pasar ahorita, ¿verdad? Estamos listos, estamos tan sincronizados, y así es como obra el Espíritu Santo. Y si yo le hubiese podido poner otro título al tema de hoy, y lo pensaba mientras cantábamos y mientras sucedía todo acá detrás, sería sincronía perfecta. Porque eso es lo que Dios y su Espíritu Santo hacen con su pueblo y con su iglesia. Sincronía perfecta. Pero estamos viendo una hermosa serie que se llama Ir y Hacer. Y en Ir y Hacer hemos visto cuál debe de ser el deseo y la intención de nuestro corazón, cuál debe de ser nuestro propósito, pero sobre todo cuál debe ser nuestro actuar. Por eso la serie se llama Ir y Hacer. Y el domingo pasado tuvimos la oportunidad de escuchar acerca de pacto y compromiso. Y hablamos, esta iglesia habla mucho acerca de pacto y compromiso. Cuando usted empieza a venir a Verbo, usted se empieza a empapar de las cosas del Señor. De lo primero seguramente que le va a hablar uno de los líderes de esta iglesia es acerca de pacto y compromiso. Pero ¿qué es pacto y compromiso? Y pudimos aprender un poco acerca de definiciones y términos de lo que es el pacto y de qué significa tener compromiso para actuar en las cosas de Dios. ¿Por qué le decía yo sincronía perfecta? Porque cuando hablamos de pacto, hablamos de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario para cumplir todo lo que estaba escrito. Y sabe que cuando estudiaba esto no podía dejar de maravillarme lo perfecto que es nuestro Dios para preparar los tiempos. Y yo sé que usted lo escucha y lo he escuchado muchas veces, domingo tras domingo, que le dicen que no es casualidad que usted esté aquí. Pero cuando usted empieza a estudiar y empaparse de la palabra del Señor, y cuando usted empieza a ver cómo el Señor prepara los tiempos y con la perfección en los tiempos de las cosas que Él hace, usted no puede dejar de maravillarse de lo hermoso que es el Señor y de cómo Él le preparó a usted desde el principio de los siglos para que este 14 de abril de 2024 usted estuviese sentado ahí en donde usted está. Y es maravilloso, sorprendente, y no tiene usted idea de cómo el Señor preparó este momento, este tiempo. Tanto así, mi hermano, que desde el día que nuestro Dios estaba formando a Adán del polvo, desde ese momento estaba pensando en ti y en mí. Amén. Aleluya. Y vamos a ver acerca de pacto. Y voy a repasar un poquito nada más para poner en su mente y su corazón el contexto de lo que significa en realidad un pacto. Y es que la Biblia habla mucho de pactos, ¿verdad? Y habla mucho acerca de esto. Nosotros utilizamos ahora los términos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero quiero que usted sepa que la palabra en hebreo, que es berit, que es la palabra en original para testamento, en realidad es pacto. Así que si nosotros le pudiéramos llamar a la Biblia en lenguaje traducido al hebreo, al idioma al castellano, eso sería el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero ¿qué es un pacto? Y es, según la Biblia, en los términos de la palabra del Señor y en lo que Él quiere que comprendamos de su palabra, es que son esos acuerdos, ¿verdad? Son esas confederaciones, esas conveniencias y sobre todo las promesas
que conllevan el estar bajo un pacto. Y es que dice que Dios ha hecho que esos pactos el Señor los ha hecho con diferentes personas, donde Él ofrece promesas maravillosas y pide que se obedezcan ciertas reglas. Y sabe, yo no puedo dejar de pensar en cuáles son los acuerdos que el Señor ha hecho con su pueblo. Y vemos a través de la historia cómo el Señor en su infinita misericordia y en su infinito amor por salvar a la humanidad, por darnos la esperanza de poder tan siquiera alcanzar la salvación, el Señor prepara con pactos, Él con promesas que habrán de cumplirse. Él prepara el camino para que sus hijos puedan alcanzar y tan siquiera pensar en anhelar la salvación. Así que un pacto establece eso, establece un acuerdo, establece un convenio. Hay algo que dice: estamos de acuerdo, caminamos juntos, vamos de la mano. Hay compromisos también, ¿verdad? Que con esto se forma una conveniencia, hay un convenir. Si tú haces esto, aquí está mi promesa y esto es lo que tú recibes a cambio. Así que el pacto arma eso, arma el convenio, pero pone la promesa también. Y yo quiero llevarte un poco acerca en algunos de estos pactos. Yo sé que lo hablamos el domingo pasado, pero lo quiero refrescar en tu mente esta mañana. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, capítulo 9. Y hay ahí algunos versículos, no voy a leer específicamente, solo lo quiero repasar contigo esta mañana. El Señor le hace una promesa a Noé, hace un pacto con Noé. Y ese pacto que hace con Noé tiene que ver con la perdición de la humanidad, que estaba tan corrompida en los tiempos de Noé, que el Señor tuvo que pensar en poner una forma de cómo salvar a un escogido. Y en este caso fue Noé y su descendencia, los escogidos. Y el Señor prepara algo que es un arca, prepara este barco para que ellos puedan pensar tan siquiera en poder salvarse de lo que habría de venir, que era un diluvio que destruye a la humanidad. Y el Señor hace un pacto con Noé de que Él nunca más, a Él ni a su descendencia, y eso nos incluye a todos los que estamos aquí esta mañana, nunca más Él habría de destruir la tierra con un diluvio. ¿Y cómo sella ese pacto el Señor y su promesa? Lo sella, dice su palabra, con un arco iris en el cielo. Y así el Señor le pone el sello en aquel momento a su promesa, a ese pacto. El sello es ese símbolo que tú y yo vemos ahora en el cielo plasmado. El Señor promete a Abraham también tierra para morar en Génesis 12. Le promete una descendencia que sería tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Le ofrece que sería padre de una gran nación y que a través de esa nación y a través de las descendencias, todas las familias de la tierra serían alcanzadas por su gracia. Esa es la promesa y el pacto que hace con Abraham. Y le da un nuevo nombre que es Abraham ahora, ¿verdad? Incluso. Y hay un sello ahí en esta promesa que es la circuncisión de los niños, ¿verdad? Para el pueblo. Y esa es la señal, es el sello, con eso se consolida la promesa y el pacto. El Señor hace un pacto también con Moisés, si recuerdas. Y ese pacto lo hace en el monte Sinaí. Y cuando lo hace ahí, el Señor dice que llama a Moisés. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 19. Llama a Moisés a su monte y ahí plasma, ¿verdad?, en las tablas los mandamientos que habría de seguir su pueblo. Y la promesa que le hace es después de haber sacado a Israel ya de Egipto, es que lo llenaría de bendiciones especiales, le daría protección y serían un pueblo escogido. Y dice nación santa, real sacerdocio, aún encima de esto. Y esta promesa es un tanto diferente al resto de las promesas,
Porque este pacto, a diferencia del pacto de Noé, que es unilateral, en este requiere de obediencia para poder cumplirse. Luego te voy a hablar un poco de cómo este pacto en realidad es la sombra de lo que habría de venir y de ese nuevo pacto, de ese nuevo convenio. Pero quiero recordarte ahora también el pacto a David y Judá también, que está en el segundo libro de Samuel, y si gustas sí lo puedes abrir, capítulo 7 de los versos 12 al 16, y es aquí en donde quiero empezar a enfatizar un poco de qué es lo que el Señor tiene para ti esta mañana. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Y vamos a leer de los versos 12 al 16. Y dice lo siguiente: cuando tus días se cumplan, y esto se lo dice a David, y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Escuche, guarde en su corazón esto: cuál saldrá de tus entrañas, y estableceré un reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Y yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Escucha esto y empieza a atesorarlo en las tablas de tu corazón, porque vas a ver por qué te hablé de sincronía perfecta. En el segundo libro de Samuel empieza el Señor a dar esos tintes de que lo que había prometido al pueblo de Israel no lo era todo. No bastaba con una nación, no bastaba con un pueblo, porque recuerda lo que te dije, cuando Él estaba formando a Adán, Él estaba pensando no solo en Israel. Él no solo pensaba en el pueblo escogido, Él pensaba en ti y pensaba en mí, porque Él sabía que tú y yo vendríamos a este mundo sin una esperanza, porque no conocíamos la fe de este pueblo. Pero el Señor empieza a armar su plan perfecto y le hace esta promesa a David. Y quiero que veas conmigo aún más atrás en el libro de Génesis. Y esto lo predicamos hace algunos domingos atrás también, cuando hablábamos acerca de altares, de cómo el Señor desde el libro de Génesis prepara el escenario perfecto, prepara el momento perfecto. Y en el capítulo 2 de Génesis, versos 16 y 17, Él hace un pacto con Adán y Eva de vida, pero también es condicionado a la obediencia. Y escucha lo que dice. Dice: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y sabemos lo que pasó, porque el Señor conoce lo que habrá de ser. Él conoce los tiempos, Él conoce cuál es verdaderamente el deseo del corazón del hombre. Y su plan y su pacto es perfecto desde inicio. Pero acá Él, sabiendo la naturaleza del hombre, pone el escenario perfecto y pone la salida, pone un escape. Si tú eres obediente, entonces seguirás pudiendo comer de este árbol y vivir para siempre. Pero al igual que el pueblo de Israel, ¿qué sucede? Y tú y yo sabemos que Adán decide
en su corazón desobedecer a Dios, decide dejar atrás este pacto, y sabemos que es engañado, y él toma el engaño y él come del fruto. Pero el Señor nuevamente, así amoroso, así como Él es, que sabe que tiene que darnos una salida, porque es un Padre que conoce que somos propensos al pecado, que estamos constantemente fallando en esta carne. Él hace otro pacto en Génesis 3:15, y esto es maravilloso, y vas a entender por qué. En Génesis 3:15 hace la siguiente promesa y pacto con Adán y Eva cuando ya habían pecado, y dice: y pondré enemistad entre tú, le habla a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, le dice a la mujer, y tú lo herirás en el calcañar. Miren, nuevo pacto, sincronía, lo que el Señor tiene preparado. Todos estos pactos, sin fallar a ni uno solo de ellos, fueron grandes promesas, con un fin, como dice su palabra, y con una esperanza. Y el libro de Deuteronomio le dice al pueblo de Israel: he puesto pues delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues vida, dice la palabra del Señor. Y sabes, esta mañana yo quiero hablarte de este nuevo pacto, de este nuevo convenio que el Señor tiene para su pueblo. Y es algo hermoso y maravilloso, porque todos estos ejemplos eran simplemente un símbolo, una sombra. Era una pequeña probadita de lo que habría de venir, que es perfecto y es duradero. ¿Recuerdas ahorita que acabamos de leer en el libro de Samuel? No sé si observaste cuántas veces se repite la palabra siempre, para siempre, para siempre. Y yo pondré un heredero en tu casa para siempre, y tu descendencia reinará para siempre, y para siempre tendrás mi misericordia, y su reino no tendrá fin, dice, es perpetuo. ¿Te recuerdas lo que te dije acerca de lo que significa en el hebreo la palabra pacto, testamento? No es simplemente un testamento, porque cuando haces un testamento es de algo, lo hace alguien que ya murió y lo deja como herencia para los que aún viven. Pero a diferencia de un testamento, ¿y por qué te digo que este es un nuevo pacto? Es porque es establecido por uno que es perfecto, por alguien que no tiene fin, que su reino permanece para siempre, y ese es Jesucristo. Y ese pacto del que hoy te voy a poder hablar es un pacto que está vigente y es actual, hoy por hoy, con el Israel espiritual. ¿Y sabes tú cuál es ese Israel espiritual? Es su iglesia. Es extendido para todo aquel, dice la palabra, que en él cree, para que tenga vida eterna. Y ese es Jesucristo. Y en él se cumplen todas estas promesas que tú viste, que una y otra vez se fue dada a un pueblo y a una descendencia, y fue pisoteado en muchos casos, y fue dado por poco. Los convenios no fueron cumplidos, los términos no fueron cumplidos. Todo fue pisoteado, fue tirado por la borda, porque es eso lo que está en la intención de este corazón caído, que cuando el Señor lo estaba formando, su deseo era
que permaneciese para siempre, que fuera para siempre su misericordia sobre él, para que siempre recibiésemos su gracia, para que siempre pudiésemos verle y platicar con él. ¿Recuerdas? Adán dice que él caminaba con Dios y platicaba en el huerto del Edén. En los tiempos de Noé, dice que un rocío, un vapor subía y bañaba la tierra. Imagínate lo que pasaba. Eran bendiciones enormes, grandes las que habían prometidas. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto, vio proezas, vio grandezas, vio el mar abrirse frente a ellos, pero pisotean la palabra del Señor y caminan errantes por 40 años en un desierto. En un desierto. ¿Cuántos estamos caminando ese desierto hoy? ¿Cuántos vemos las promesas y no queremos tomarlas? Y peor aún, ¿cuántos hemos vivido en promesa y hemos decidido pisotearlas? Hay esperanza, hermano mío, hay esperanza en Cristo Jesús. Y sabes que cuando Él viene, Él cumple a totalidad lo que no pudo hacer la descendencia de Adán hasta ese momento, lo que no pudo hacer Noé y su descendencia, lo que no pudo hacer Moisés y el pueblo de Israel, lo que no pudo hacer David cuando pecó. Todo nuestro Señor Jesús lo perfecciona y lo trae y lo promete y lo hace nuevo, lo restaura y crea ahora un nuevo convenio. ¿Y cuál es ese convenio? Y quiero en esta mañana que esto es lo que te lleves en tu corazón. Cuando establece ese primer pacto, los términos de ese contrato, de ese convenio, traían cosas que eran muy difíciles de cumplir. Miren, les voy a poner un ejemplo. Va a ser un poquito crudo, pero quizá para algunos que son contemporáneos míos o un poquito más atrás, ¿verdad? Quizá les va a tomar sentido, ¿verdad? Cuando hablamos de sacrificios, yo recuerdo a mi abuelita, que fue la última generación que yo sé de mi familia al menos, que cuando comíamos pollo o cuando comíamos gallina, venía del patio. Y yo no sé si ustedes pudieron observar ese momento, ¿verdad? Pero si hay niños aquí, yo estoy seguro que no lo podríamos poner en un video acá, porque sería demasiado crudo ver cuál es ese momento para que ese pollito y esa gallina llegue a tu mesa, lo que conlleva para ese animal llegar ahí. Y eso es una cuestión que la verdad, si no estás preparado, te traumatiza, de verdad. Yo todavía cuando lo recuerdo me sacudo la cabeza, porque para que un animal sea sacrificado, y estoy hablándote de un pollo, de una gallina de granja, imagínate ya una res y los demás animales, es una cosa sumamente cruda. ¿Te imaginas tú teniendo que levantarte un sábado por la mañana, así bien bañadito y cambiadito como te levantas y te pones tu mejor ropa y todo el asunto, y lo primero que tienes que hacer es venir y matar el animal y tener que degollarlo y ver la sangre caer y llevarla al altar y tener que llevarlo al templo para que sea sacrificado? Es sumamente crudo y difícil pensar en algo así. Y esa era la ley, en eso se basaba. Eran sacrificios de sangre, porque así era como estaba establecido. ¿Te recuerdas en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecan y el Señor dice que mata a un animal, los tiene que sacrificar y los viste con sus pieles, no los envía desprotegidos? Desde ahí el Señor ya estaba sincronizando el momento. ¿Y qué pasa cuando Jesucristo viene y cumple su palabra en la cruz? Lo primero que sucede es que hay un cambio en la ley sacrificial. Ya no es necesario que matemos animales, ya no es necesario que llevemos
ese animal al templo para que lo tome un sacerdote y lo ofrezca en ofrendas ante el Señor. Nada de eso es necesario, porque el Señor Jesús lo elimina en su nuevo pacto. Porque Jesús es el sacrificio perfecto. Y ve conmigo al libro de Hebreos 10, en el capítulo 10, verso 4. Y dice lo siguiente. Y voy a leerte también el versículo 3, porque está ligado directamente a lo que quiero que esta mañana comprendas. Y dice, de otra manera, versículo 3, dice, pero en esos sacrificios, hablando de los sacrificios del antiguo pacto, y escucha esta palabra, hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. ¿Notaste eso? Imposible. Solo es un recordatorio, no limpia. Y es que esa es la redención perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es necesario que mueran animales que solo te recuerdan cuando vas al templo del sacrificio que tu Dios hace por ti. Y es más, ese sacrificio, porque había esta ley que año tras año podía el pueblo redimirse y traían al templo y podían ser redimidos un año más. Esta sangre de los animales solo daba eso, solo daba un recordatorio. Y tenía un tiempo establecido en donde podía permanecer esa redención. Pero ve conmigo ahora al libro de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y escucha lo que dice acerca de nuestro Señor Jesús. Juan 1:29 dice lo siguiente. Presta mucha atención. Al día siguiente habla de Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imagínate, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había venido a esta tierra y era Jesús caminando. Juan el Bautista lo vio antes de que pasara, porque a él había sido revelada la palabra y él tenía la iluminación en él para saber quién venía caminando delante de él, y era el Señor Jesús. Y cuando él lo ve, no dice: he ahí el ungido de Dios, he ahí el libertador de la nación. Mira qué poderoso mensaje da en ese momento. Lo que él dice es que lo que él ve es el Cordero de Dios perfecto, que quita todo el pecado. Ese es Jesucristo. Cuando él cumple la promesa de su pacto perfecto, él es ese sacrificio, ese Cordero perfecto, que ya no solo nos recuerda, porque ya no es un recordatorio. Él es la salvación y la vida eterna, mi hermano. Él es. Apláudele con todo tu corazón esta mañana. Él es quien quita el pecado del mundo, el único. Lo segundo que sucede en el momento en el que el Señor Jesús sella su pacto, su nuevo pacto con nosotros, es que Él viene a ser nuestro sumo sacerdote. Y presta mucha atención a esto, porque el sacerdocio lo que hace es permitir que seamos traídos a la presencia de Dios. Eso permite un sacerdocio. ¿Te recuerdas cuando hablábamos de altares? De que tú eres sacerdote en la plataforma, en el lugar en donde el Señor te permita usarte, con tu familia, en tu trabajo, en donde sea que estés. Tú lo eres un real sacerdocio. Pero hay un sumo sacerdote siempre. Necesitamos de alguien que pueda llevarnos a nosotros y poder traer de nuevo al pueblo completo a la presencia de Dios, acercarnos a ese lugar santísimo. En el antiguo pacto era necesario el sacrificio
la sangre de animales, pero también, como no había sido establecido ese sacrificio perfecto que es Jesús, solamente una persona, el sumo sacerdote, y tenía que ser un levita, y tenía que cumplir con un montón de condiciones, y él podía una vez al año entrar primero al atrio, luego pasaba a un lavacro, tenía que lavarse y limpiarse, bañarse, en pocas palabras. Le ponían una ropa especial y lo vestían para el momento. Ese traje incluía algunas campanitas, luego te explico por qué. Y podía entrar cuando ya estaba listo, después de haber hecho el sacrificio. Le era permitido ingresar una sola vez para ofrecer sacrificio a Dios, una sola vez al año, y así poder redimir al pueblo completo y traerlo a la presencia de ese lugar santísimo. Pero no lo llevaba ahí, solamente podía él llegar a ese lugar. ¿Sabes para qué eran las campanitas? Para que si no llegaba limpio y su corazón no estaba verdaderamente puro en ese momento, caía fulminado delante de la presencia de Dios. Y las campanitas, cuando las dejaban de escuchar los sacerdotes, era para que lo pudieran jalar de regreso y ellos no morir, porque no podían entrar, no les era permitido. Quiero que vayas conmigo a Levítico 16, 29 al 34 para que entiendas un poco esto conmigo, para que lo puedas ver. Y dice lo siguiente: y esto os será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo, ni el forastero que reside entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. Os será día de reposo, de descanso solemne, para que humilléis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote, que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en el lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Hará expiación además por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Ese era el pacto con el pueblo de Israel. Podés redimirte, sí, si traes y sacrificas animales. Podés entrar a mi lugar santísimo, sí, pero solamente el sumo sacerdote puede entrar a ese lugar físicamente. Tú solamente lo escucharás y sabrás que has sido llevado a la presencia de Dios, porque Él no murió en ese lugar. Pero nuevamente Jesús, en su sincronía perfecta, a través del sacrificio del Cordero de Dios que vio Juan el Bautista caminar en aquel momento, Él se establece como sumo sacerdote. Y el acceso a la presencia se vuelve algo que para ti, para mí es ahora un regalo precioso y perfecto. Yo no sé si tú lo ves así o no, pero cuando cantamos las alabanzas, yo hoy vi la presencia de Dios y somos llevados al lugar santo. Y si tú lo permites, eres llevado aún al lugar santísimo, porque tu corazón ha sido preparado, porque ahora no es un sacerdote con campanas, un sacerdote imperfecto que puede venir y ser fulminado acá frente a ti. Ahora es el sacerdote de sacerdotes, el único redentor suficiente para tu vida, y ese es Jesús. Y escucha lo que dice el libro de Hebreos capítulo 7, de los versos 18 al 21. Y quiero que prestes mucha atención a esto, acerca de qué dice el libro de Hebreos. Dice Hebreos 7, del 18 al 21:
porque ciertamente queda, y quiero que guardes esta palabra en la tabla de tu corazón esta mañana también, queda anulado, escucha eso, el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza mediante la cual no nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él, y habla de Jesús, por un juramento del que dijo: Hebreos. Gracias, Señor. Te invito a que esta semana te sumerjas en el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos habla directamente a la audiencia que en ese momento le tenía que hablar. ¿Sabes por qué se llama Hebreos? Porque el idioma que hablan los judíos es el idioma hebreo, y la audiencia a quien fue dirigida era este pueblo, un pueblo que vivía bajo el pacto anterior y vive aún, lamentablemente, buena parte de él en el pacto anterior. Así que el autor del libro de Hebreos, que no se sabe quién es, y se asume que es Pablo, pero no sabemos quién es, el autor cita en repetidas ocasiones el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, porque Jeremías habló de ese pacto que habría de ser también. En el capítulo 31 de Jeremías, de los versículos 31 en adelante, tú vas a encontrar cuál era ese nuevo pacto, y él profetiza cientos de años antes de que fuese cumplida la palabra a través de Jesucristo. Él profetiza cuál habría de ser el nuevo pacto, ese sacrificio perfecto, quién iba a ser el sacerdote. Y el libro de Hebreos te lleva paso a paso a entender cómo es eliminado el sacrificio, y con esto tú eres llevado a un nuevo entendimiento, cómo el acceso ya no depende de un sacerdote, que es Jesús el sumo sacerdote. Pero también explica acá lo siguiente, y dice que es Jesús ahora, por un juramento más alto, en una orden más alta. El libro de los Salmos lo dice también, que es el sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Y no voy a hablarte de eso porque sería pasar toda la mañana hablándote acerca de esto. Pero es el orden perfecto de Dios. Y este sacerdote, que hasta cierto punto es un misterio aún en la Biblia, simboliza el sacerdocio perfecto. Y Jesús cumple a su totalidad ese sacerdocio. Él es el sumo sacerdote. Lo tercero, no un amor imperfecto como lo conoce el mundo, no un amor que termina. Veníamos hablando con mi hija ayer en el vehículo y hablábamos de una chica que se había casado muy enamorada, una chica muy apasionada ella, y había encontrado según ella a su príncipe azul, a su amor perfecto. Todos lo decimos así, ¿verdad? Para las damas presentes.
Es el anhelo del corazón encontrar al amor perfecto, ¿verdad? Hasta suspiran. El príncipe azul, eso no existe. Es una falacia. Si el Señor te dio a un buen hombre y te dio a una buena mujer, dale gloria a Dios. Pero la realidad para los que ya llevamos casados algún tiempo e incluso para los chicos por ahí que se les ha roto el corazón una que otra vez, sabemos que el amor humano no es perfecto. Está lleno de faltas, de imperfecciones. Está lleno de cosas que nos duelen en ocasiones, que nos rompen el corazón, como decimos, ¿verdad? En lenguaje romántico. Pero hay uno que jamás va a romperte el corazón, y ese es Jesús. Jamás, porque su nuevo pacto es en obediencia basada en amor, y amor perfecto, amor del bueno. Amén. Ese es el amor de nuestro Dios. Y cuando Él renueva el pacto, hay un cambio ahora sí, de corazón. El pueblo de Israel cambió porque lo habían sacado de la esclavitud. Era condicionado. Y había un pacto de obediencia. Si tú me obedeces, serás bendito entre todas las naciones, y yo te haré grande, próspero, te daré cosas grandes que tú no conoces, te haré una nación próspera y grande, y serás luz. Pero ¿qué pasó? Todo se olvidó. En Deuteronomio 5, 23 al 29, si va rápidamente conmigo, dice lo siguiente, y habla acerca de esto, de esos corazones que tenían en ese momento, basados en solo obediencia, pero obediencia condicionada. Y dice el versículo 23: y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí. Todos los jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis: he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué hemos de morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. Porque ¿qué hombre hay que haya oído la voz del Dios vivo hablando de en medio del fuego como nosotros y haya sobrevivido? Acércate tú y oye lo que el Señor nuestro Dios dice. Entonces dinos todo lo que el Señor nuestro Dios te diga, y lo escucharemos y lo haremos. Y el Señor oyó la voz de vuestras palabras cuando me hablasteis. Y el Señor me dijo: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Han hecho bien en todo lo que han dicho. Oh, si ellos tuvieran tal corazón. Escucha lo que dice el Señor. Si ellos, el pueblo de Israel, tuvieran tal corazón, que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos. Y escucha nuevamente la palabra que está ahí, que dice: para siempre. Para siempre. Pero esto era un anhelo en el corazón de Dios. Si oyeran, si su corazón fuera verdaderamente cambiado. Pero el nuevo pacto en Jeremías 31, que te hablaba de los versos 31 al 34, Jeremías profetiza y hace la siguiente declaración. Y dice en Jeremías 31, escucha con atención: he aquí, verbo el naranjo, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor.
Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Alábale, porque Él vive. Ese es nuestro Dios y esa es su promesa profetizada por Jeremías. Y el libro de Hebreos la repite una vez más y dice: ahora tu corazón es diferente, porque este pacto es diferente. Este pacto ya no es solo de obediencia, este es un pacto de amor perfecto, un amor que perdura, un amor que es para siempre, un amor que permanece. Y lo último que sucede es un cambio de promesas. Promesas que son eternas y que no son de este mundo, no son pasajeras, no terminan como todo lo que nos ofrece falsamente el mundo. ¿Cuántas promesas has recibido que han sido quebradas? Personas en quien tú confiaste que no te iban a defraudar y te defraudaron en el camino. Hermanos quizá de esta misma iglesia que te lastimaron y no cumplieron con tus expectativas. ¿Cuántas promesas no cumplidas? ¿Cuánto creyó el pueblo de Israel que lo tenía todo? Estaban en la cima del mundo. Columna, una nube de día y una columna de fuego por noche en el desierto para resguardarlos. Y no entendieron cuáles eran sus promesas. No lo entendieron. Quiero que vayas conmigo al libro de Apocalipsis y vamos a ir pidiendo al Señor que prepare tu corazón esta mañana. En el capítulo 21 de Apocalipsis, versos 1 al 4, dice lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Qué hermoso es el pacto redentor. Maravilloso. Promesas que no pasan al olvido. Promesas que perduran toda una eternidad, que son para siempre. ¿Recuerdas a Jesús cuando todavía caminaba con sus discípulos? Y les dice: voy pues a preparar morada, una casa para vosotros. Dice la palabra del Señor que no hagas tesoros sobre la tierra, en donde la polía y el óxido y todo lo corrompen, sino haz para ti un tesoro en el cielo, en donde está la verdadera promesa, la promesa de Jesús renovado, un pacto nuevo, un pacto que en sincronía perfecta el Señor lo puso y lo fue preparando para este momento. Para tú que estás aquí sentado, si ya creíste, gloria a Dios, porque ha habido fiesta en los cielos ya. El día que te arrepentiste, el día que decidiste poner tu vida delante
de los pies de Jesucristo en la cruz. ¿Te recuerdas el sello del pacto de Noé? El arco iris, el pacto con Abraham, la circuncisión, el pacto con el pueblo de Israel, las tablas de los 10 mandamientos dadas a ellos. ¿Cuál es el sello ahora que puso Jesús sobre ti, sobre mí? Aníbal predicaba que hemos sido sellados con la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús. Esa sangre que fue derramada en la cruz es la sangre que nos ha sellado ahora. No por un año, no para que recordemos la sangre de Cristo. Escucha bien, no somos llamados a recordar nada más. Y qué bonito sentimiento recordar, gracias Señor. No, es para que tú y yo vivamos en ese nuevo pacto, para que demos pasos que le griten al mundo que hemos sido sellados por la sangre de Cristo. Todos hemos sido destituidos, fuimos destituidos desde el principio de los tiempos de la gloria de Dios, todos sin falta. El pecado de Adán simplemente confirmó esto. Pero desde el día que tú y yo somos concebidos, desde ese día estamos perdidos. No hay nada que nos pueda salvar, ni ofrecer una esperanza, un futuro. Todos nosotros sin falta estábamos caminando en un vacío, sin poder comprender la verdadera voluntad de Dios. Todos. Porque únicamente aquellos que se acercan a Cristo y a su palabra, que es revelada primero a tu vida, y luego, si en la misericordia del Señor tú eres iluminado para poder comprenderla, y esa es mi oración esta mañana, que seas iluminada. Hasta ese momento, en realidad, todos estamos sin comprender exactamente cuál es la voluntad de Dios, sin un propósito en esta vida. Y lo más impactante y lo más serio, lo más crítico de todo este asunto es que todos estábamos muertos en pecado. Y cuando digo muertos, digo que no teníamos esperanza alguna de poder gozar de una eternidad con nuestro Dios. Nuestro fin era la muerte y las llamas eternas. Ese era el fin que estaba destinado para nosotros. Y yo no sé si tú entiendes qué sucede con el nuevo pacto cuando eres sellado. Si no lo has comprendido aún, le pido al Espíritu Santo esta mañana que abra tus oídos espirituales, que abra tu corazón, como lo dice su palabra, porque eso sucede. Hay un cambio de corazón ahora, para que comprendas esto. Quiero que vayas conmigo al libro de Lucas. En el capítulo 23, de los versos 39 al 43, hay una historia que quiero esta mañana te la lleves contigo y ojalá redarguya tu corazón y te haga, en el nombre de Jesús y de su Espíritu Santo, comprender la magnitud de esto. Jesús, estando ya crucificado, sabiendo que su tiempo en esta tierra estaba a punto de terminar, sabiendo que ni la sangre de animales, ni los sacerdotes que estaban en los templos,
ni el sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, que era Caifás, ni nadie de todo lo que implicaba el antiguo pacto podía darle a nadie de los que estaban ahí vida eterna. Sucede algo maravilloso, y es que hay dos hombres crucificados, uno a izquierda y otro a derecha de él. Y escucha esto: y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndole dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, mi hermano, tú y yo, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y escucha las palabras de Jesús, sabiendo que estaba a punto de sellarse el pacto eterno, y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él, Jesús, le dice: en verdad te digo a ti, mi hermano, amado amigo que viniste esta mañana, miembros del consejo y del liderazgo de la iglesia, todas las personas presentes, jóvenes de la alabanza, cabina, Verbo Kids, todos los chicos que están ahora en Peques, todos, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice a este hombre. Una historia maravillosa, pero aún no se había sellado el pacto, pero Jesús lo sabía en su corazón. Este hombre era un malhechor, nunca había hecho nada bueno, quizá nunca ofreció un sacrificio, quizá nunca llevó nada, ni siquiera se acercó al templo el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote podía ir a ofrecer el sacrificio. Quizá nunca hizo esto, quizá nunca siguió un solo ritual. Pero Jesús, sabiendo que estaba a punto de sellarse el pacto que iba a redimir a la humanidad para siempre, le dice estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi hermano, amigo, dice la palabra del Señor, y con esto quiero que lo veas con un nuevo entendimiento. En Juan 19, versículos 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, nuestro Salvador y Redentor, que no merecía tan siquiera pasar por las cosas tan fuertes y dolorosas que pasó, que fue humillado, escupido, golpeado. Aquel Jesús que cuando Juan el Bautista lo vio al Cordero degollado y molado. Y ese Jesús que no cometió pecado alguno.
Dice las palabras que para este servidor suyo son las más importantes de este nuevo pacto. Y él utiliza el término consumado es. Y estas son palabras poderosas, porque es un término que en el griego se utilizaba cuando un contrato era cumplido. Se utilizaban esas palabras cuando un ejército iba a la guerra y ganaba una batalla. Estas eran las palabras, el mismo término griego que utilizaban. Y el Señor Jesús lo dice: consumado es. Todo está hecho, todo está cumplido, todo lo que te he prometido es cierto, todo lo que tú anhelaste es cierto. Todas las promesas del Antiguo Testamento apuntaban hacia este momento. Todo lo que se había prometido apuntaba a este solo momento. Y cuando Jesús cumple perfectamente cada una de las profecías, cuando Él cumple toda la ley a perfección, cuando Él ya hubo hecho el ministerio de traer la palabra, de cambiar corazones como lo hizo, de darle la vuelta completa al pensamiento de lo que es hacer iglesia, en ese momento Él sella su pacto con la humanidad con estas palabras. Y Él te dice hoy, hermano, consumado es, ya está hecho. No busques más, porque no lo vas a encontrar. El pacto ha sido sellado. Tú tienes ahora las promesas. ¿Y cuál era la palabra que se repetía una y otra vez? Son para siempre. Para siempre gozar de una eternidad con nuestro Dios. Para siempre gozar de sus bendiciones. Para un día caminar en ese mar de cristal y en calles de oro, como dice su palabra en el libro de Apocalipsis. Para siempre. Quiero que te pongas de pie esta mañana. Me decía un anciano de esta congregación que el Señor está preparando a su iglesia para ser ministrada. ¿Cuántos lo creen? Para ser ministrados en este nuevo pacto, con un nuevo entendimiento, con un nuevo corazón, con una nueva revelación. Yo quiero que cantemos ese canto que entonamos, que decía que solo Jesucristo basta. Porque cuando Él sella su pacto en nosotros, no hay nada más que haga falta que Jesús en nuestros corazones. Quiero que inclines tu rostro ahí donde estás. El Señor está empezando a preparar este lugar. No te preocupes por la hora ni el tiempo. No te preocupes por eso. Si aún solo habías escuchado esto, pero no entendías en realidad cuáles son las promesas, quién es ahora tu sumo sacerdote, quién es el sacrificio perfecto, qué sangre es la que ahora te redime y te cubre a ti y a mí. Ese es Cristo Jesús. Y le pido a Dios que si aún no le conoces, esta mañana Él pueda revelarlo en tu corazón, que tú puedas recibirle en tu corazón. Ahí en donde estás, si aún no has recibido a Cristo, si aún no le has pedido a Él que selle en ti un nuevo pacto con su sangre, que ponga en ti un nuevo corazón, que ponga en ti ahora un nuevo entendimiento, si aún no has
dado ese paso, vamos a orar esta mañana. Repite esto conmigo. Señor Jesús, gracias, Señor, por ser el sacrificio perfecto, Señor, para la humanidad. Gracias, Señor, porque en Jesús tú cumpliste todas las promesas que habrían de ser. Gracias porque ahora tengo esperanza. Yo te recibo en mi corazón. Vive en él, Señor, y permíteme gozar de tu gloria eterna. Me arrepiento, Señor, y pido, Padre, que la sangre del Cordero, que es Jesús, ahora cubra mi vida.